Esto es El Espejo de Vivian y Francesca, un podcast donde se habla, se escucha y se sueña fotografía. Nuevo episodio del Espejo de Vivian y Francesca con Inma Barrio. Con Leire Chazarra. Y hoy vamos a empezar este episodio de una manera diferente, porque normalmente vamos directamente y decimos, hoy tenemos con nosotras y nosotros, esto me suena a mí a otro programa, pero es igual, a fulanita de tal. Pues no, hoy lo que quiero es que sean un poco las palabras de la propia invitada las que nos ayuden a presentarla, ¿no? Entonces voy a leer un pequeño textito que nos va a poner en contexto. Dice: querido lector, no escribí este libro desde una cueva envuelta en pieles y piedra en mano. Este ensayo no busca ir hacia atrás, sino hacia adentro. Te cuento en él qué es lo que más valoro a la hora de crear. Y la que ha escrito estas palabras es Leila Méndez. Bienvenida, Leila. Hola, gracias. Es maravilloso. Y nosotras, porque además una cosa, a Leire y a mí nos pasa que cuando compartimos un libro es como Leire primero lo subraya, luego me lo llevo yo, apunto lo subrayado suyo más lo subrayado mío, ¿no? O sea, son libros supervividos que estamos hablando de disparos contados, ¿no? Y un ha ensayo, sido una gozada. Eso es, disparos contados, fotografiar con actitud analógica en la era de la inmediatez. El libro que acaba de publicar Leila Méndez, que ella es fotógrafa, creo que este es el primer libro así escrito con letras, digo, es tu primer ensayo, ¿no? Primero. Pues has dejado usted muy alto para ti misma, ¿eh? Sí, y lo ha publicado en nuevos cuadernos de anagrama. Esta pequeña introducción además es muy bonita porque tiene otras frases que yo también he subrayado, que también nos ayudan a entender un poco por dónde van los tiros. Hablando de disparos, esto lo he hecho sin querer, ¿eh? Lo de por dónde van los tiros. Pero dice, toma la fotografía analógica como ejemplo de un aliado del tiempo que invita a la pausa y a la espera. Algo que nos recuerda que crear con las manos también es pensar con el cuerpo. Cuestiono la autenticidad casi dogmática, esto me ha gustado, que se le atribuye a la fotografía química. El formato químico no mejora ni eleva nuestro discurso artístico, que esta es una tendencia que a veces se ve, que hay gente que se lanza al analógico pensando que ya por el hecho de hacer analógico lo suyo tiene ese plus, ¿no? Me parece que sí, el postureo. Eso es. Y luego dice, cuando dejo la cámara para crear con inteligencia artificial, siento que renuncio a lo que más me apasiona y divierte de la fotografía, el acto mismo de fotografiar. Y acabas este pequeño epígrafe que es como introductorio al ensayo con una frase además que está muy bien porque pone cada cosa en su sitio, porque esto no es un alegato en contra de la tecnología ni muchísimo menos. Tú aquí dices, Leila, aprovechemos al máximo la tecnología, pero no nos amojamemos, confiemos en nuestro criterio, en la intuición y en el placer de crear. Es que es así, yo creo que, a ver, hago mucho hincapié al principio del libro, ¿no? Como una especie de advertencia en el que la posición no es de ludita, ¿no? De antitecnología, porque sería absurdo, ¿no? 2025 hablar o refugiarte en un formato solamente y hago mucho hincapié en eso, pero sí que realmente cuando hablo de actitud analógica me refiero a recuperar, yo empecé y aprendí en analógico, claro, ¿no? En un momento en el que no existía el digital. Y aprendí un método de trabajo que ahora, después de muchos años y habiendo dado el salto al digital y habiendo usado el digital muchos años, echo de menos algunas de las virtudes del analógico. Por eso hablo de actitud en cuanto a rescatar algunas cosas, ¿no? Y cosas que realmente son aplicables al digital. Cosas como, por ejemplo, entender lo que es la intensidad del proceso analógico, ¿no? El analógico, justamente por su invisibilidad, por no estar chequeando la pantalla en cada disparo, por no tener estas microdistracciones que además condicionan, ¿no? Sí. Esa ojeada en la pantalla condiciona tu siguiente foto, ¿no? Entonces, echo de menos esa atención plena de estar disparando, metiendo toda la energía en el momento del disparo, ¿no? Quizás con reflexión detrás también, ¿eh? No tiene por qué tener que ver con la improvisación, puede haber reflexión previa, pero en el momento de disparo estar focalizado ahí, ¿no? Y no eternizar
la pospo, ¿no? Que eso es propio del analógico, o sea, el analógico como con lo que te entrega ya te gusta, porque realmente esa es su propiedad, ¿no? Un acabado que ya te gusta, ¿no? Y sobre todo si persigues algo natural que no necesita ser retocado, ¿no? ¿Qué ocurre con el digital? Que toda la ventaja que tiene de inmediatez, después se eterniza y se diluye esa intensidad. No solo la intensidad, sino incluso esa euforia que tienes cuando disparas, ¿no? Sí. Ese subidón. Y decir, bueno, meto todo el subidón ahí. Claro, luego, si se eterniza la pospo, ese subidón se diluye. Ya tu atención, tu entusiasmo es otro, ¿no? Entonces, claro, el tiempo que ganas por un lado, lo pierdes en el otro, ¿no? Además, cuando hablas, Leila, de las microdistracciones, no son solo las tuyas a la hora de disparar, ¿no? Porque me imagino que también el cliente, tú que has estado y sigues muy enfocada en todo el tema de publicidad, moda y demás, la gente no podrá evitar ay, ¿me puedes enseñar? O el agente de turno, ¿no? Que esté en el set contigo, ¿puedo ver? ¿Cómo puedo no ver? Mira, tú piensas que, bueno, todo ha evolucionado tanto que yo, por ejemplo, cuando hago una campaña de publicidad, ya no es que el cliente se asome a mirar mi monitor, es que el cliente tiene un monitor suyo gigante. ¡Ostras! Para él, en su silloncito. Probablemente el director de arte tenga otra pantalla y las fotos cuando van entrando ya las van visionando. Eso condiciona total, porque ahí falta todo tu trabajo de selección. Porque Claro. es tan importante, y esto lo sabéis, tan importante es disparar bien como seleccionar bien. Porque en la selección está la narrativa, está, realmente lo que tú quieres contar, ¿no? Que cambia mucho de un disparo a otro, ¿no? Entonces tú imagínate ahora mismo, yo dentro del libro cuento un relato cortito de mi primera sesión en streaming. Sí. Es verdad. Aquello fue la muerte. Cuéntalo. Fue una experiencia terrorífica, ¿no? Porque, claro, ese monitor que yo te digo que tiene el cliente, pero cuando es en streaming, el cliente pone las estrellitas, ¿no? Eso me parece terrible. Verde. No, tú imagínate, o sea, eran mis estrellitas, las estrellitas del director creativo, las estrellitas del cliente ruso. O sea, todo aquello, dices, ¿qué estamos haciendo? Cada uno seleccionando a su, ¿no? Claro. Entonces, esta locura es lo que yo ahora intento, años después, recuperar, ¿no? Las riendas de lo que supone ser fotógrafo. Es decir, antes, durante el analógico, quien te encargaba un trabajo confiaba en ti. Igual que tú confías en el fontanero y no te estás metiendo ahí con la tubería. O en un zapatero, o en un sastre, o en ¿no? Hay una confianza. Con los fotógrafos, claro, hemos perdido un poco, no diré poder, porque es una palabra un poco fea, pero sí la autoridad, ¿no? Un poco la autoridad, porque parece que sois como necesarios, pero no... No, al final parece que eres solo una especie de herramienta, que estás en manos de los demás. Y eres una herramienta, ¿eh? Yo no estoy reivindicando, digamos, el estatus del fotógrafo, ¿no? Porque, oye, han cambiado muchas cosas, no pasa nada. El fotógrafo en nombre grande en neón ya pasó. Eso es ya... Sí, aunque seas una herramienta, sí que se te llama por tu criterio, ¿no? Y entonces ese criterio también tiene que ver con la selección, con las decisiones, ¿no? Cuantas más voces hay alrededor de cuando se está creando, ¿no?, un proyecto, pues más peligro, ¿no? A veces está bien que haya 2, 3 voces y ya está, ¿no? Porque imagínate. Es que es muchísimo ruido. Muchas veces hablamos de ruido cuando hablamos de excesivo número de imágenes al que estamos expuestos y expuestas, pero también hay esos otros ruidos que interfieren en algo tan importante como es el proceso creativo, ¿no?, de una persona. Porque como dices tú, como al mismo tiempo que te condiciona el ver la imagen en el momento en la pantallita, también te condiciona que otras personas la vean y que tú tengas el feedback de esas personas al momento, ¿no? Te puede crear inseguridad, y sobre todo es porque el fotógrafo y muchas veces los directores de arte también entienden que eso es un RAW, ¿vale? Entienden que después junto a tal otra imagen, tal,
pero para eso hay que tener oficio. Claro. Oficio, criterio. Entonces, si alguien del equipo no lo tiene, pues ya, ¿no? Uh-huh. Te quería preguntar, Leila, el porqué de este ensayo ahora. O sea, ¿de dónde surge la idea o la necesidad de escribir este ensayo y por qué este tema en concreto? Mira, realmente yo en el libro digo que soy un animal de encargo, Sí. en el sentido de que funciono mucho cuando es el otro el que me reta a algo, ¿no? Y así ha funcionado un poco mi carrera, casi todos los proyectos que he hecho. No tengo esta cosa que me nace, ¿no? De las entrañas, de necesito escribir, todo esto. Bueno, podría escribir, necesitarlo, no lo sé, pero esto nació, la propuesta fue de mi editora, Anagrama, de Nuevos Cuadernos Anagrama, que es una mujer muy lúcida. Todo empezó en un hilo que yo creé, que además no soy mucho de escribir en Instagram, soy de colgar fotos, pero no suelo, ¿no? Esta cosa, a veces, de pudor del fotógrafo de no atrevernos con las palabras, ¿no? Sí. Estamos cómodos sugiriendo, ¿no? Con imágenes Y bueno, colgué un retrato que le hice a un adolescente, hijo de un amigo mío, que es director de cine, realizador. El niño muy obsesionado con las cámaras analógicas, ¿no? Sí. Además es un niño muy lúcido, muy listo, es un gusto hablar con él. Me pasa a veces que estoy conociendo últimamente adolescentes que digo, madre mía, Sí. no son todos tan empanados, ¿eh? No. Perdona. No, hay esperanza, hay esperanza. Mucha, yo mucha. Sí. Y entonces bueno, claro, pensé, ostras, es que no es solo este niño, es que es todos los alumnos del posgrado que dirijo de foto de moda, sostenidamente durante muchos años, están con el analógico, con muchas ganas, con mucha curiosidad. Y un poco lo que decíamos antes, yo al principio lo leía como, bueno, estos aquí, como el que se cuelga la bolsita vintage Sí. ¿no? del mercado. No. Luego, si esto se ha sostenido y sus argumentos realmente me han suscitado no solo interés, sino credibilidad, ¿no? Me han transmitido cierta veracidad en su búsqueda, ¿no? Y de ahí se creó un hilo que yo, digamos, escribía un poco así al aire, en voz alta. ¿Cuál podría ser este interés sostenido en analógico, ¿no? Porque mucha gente habla de tendencia. Bueno, la tendencia ya dura muchos años. Bueno, y de moda también se dice, ¿no? Que es más una moda que una convicción realmente. Claro, pero es que incluso aunque fuera una moda, siempre hay un porqué. Y ese porqué puede ser socioeconómico, puede ser de carácter, no sé, pues cierto vacío que hay ahí. O sea, hay una respuesta mucho más profunda, ¿no? Incluso cuando creemos que algo es una tendencia, hay un porqué detrás siempre, ¿no? Sí. Y entonces colgué esta foto, se creó un hilo con otros fotógrafos. Yo dije, bueno, si Susan Sontag viviera, ¿qué opinaría? Bueno, entonces se creó un hilo y ella me empezó a hablar, ¿no? Del tema y a hacer unas preguntas, pero rollo por DM, súper informal, ¿eh? Sí. De noche, era tarde, tal. Ella me escribió, yo le contesté y me dijo, ¿te atreves a escribir sobre esto? Y yo, bueno, por DM, que el DM siempre es como todo, pues muy ligero, ¿no? No hay Sí, mucho más superficial y más. Claro, no dijo la palabra ensayo tampoco, porque vamos. Para que no te asustes. Me tiro por la ventana. O sea, no dijo esa palabra que asusta tanto. Y yo le dije, sí, ¿no? Sí, y un emoji, no sé, ¿no? Sí. Y ahí quedó. Y luego realmente pues me dijo, oye, pues esto realmente te atreves, tal, no sé qué. Y sí, porque es algo, a ver, yo quizás si me pones a hablar, no lo sé, de socioeconomía, pues realmente no, pero para hablar de fotografía, que llevo 25 años dedicándome a esto, pues orgánicamente sale. Sí. Hombre, algo tendrás que decir después de 25 años, sí. ¿no? Mira. Sí. No, sigue. Y no, bueno, entonces ahí me lié en la manta la cabeza. Luego, claro, el proceso ha sido más farragoso. Eso siempre pasa.
Es que, claro, me gusta mucho hacer cosas diferentes, ¿no? Sí. Odio la rutina, ¿no? Sí. Hay gente que dice, ay, es que me gusta desayunar en el mismo sitio cada día, todo esto. A mí me cuesta. Entonces, todo lo que sea nuevo, a favor. Pero luego lo que ha sido escribir en sí, claro, mi profesión tiene que ver con relacionarme con humanos, que me encanta, equipo, gente, ¿no? Actividad, acción. Sí. Bueno, y yo luego, pues eso, la página en blanco, ¿no? Y la soledad, porque escribir es algo que se hace en soledad. Leila, cuenta, por favor, dónde escribías. Bueno, mira, lo de las bibliotecas y qué hiciste incluso para estar en la biblioteca más bonita de Barcelona. Es que las bibliotecas, qué gusto, ¿no? Yo he descubierto ese lugar que realmente me sabe mal decirlo, pero no era un lugar muy explorado, ¿vale? Entonces, bueno, pues tenía mi carnet de biblioteca y me iba paseando, pero luego ya quise hacer un upgrade de decir, oye, mira, vamos a ir a la biblioteca Harry Potter, que es la que a mí me gusta, de Plaza Universidad, que es como estar ahí en otra época, ¿no? Esos ventanales, la luz, tal. Y fui a aquella, bueno, me medio colé porque, claro, eso ya no es biblioteca pública. Claro. Es para universitarios, que ya a la vista está que la edad universitaria ya la pasé. Y entonces, pero bueno, de repente hay algún perfil de estudiante más mayor. Eso te iba a decir, que hay bastante universitario. Sí, sí que había. Pero entonces ya quise hacer un segundo upgrade, ¿no? Porque claro, esta era muy bonita, pero no había enchufes y además la gente hacía mucho ruido, el suelo es de madera, entonces los tacones, bueno, había muchas distracciones. Entonces quise ir, descubrí una que era como una buhardilla, que ya aquello era. Dices, ¡qué maravilla! Esto es el paraíso, aquí me quedo, pero aquella era como una microbiblioteca que correspondía a matemáticas. Yo me senté y por primera vez me preguntaron si podía, cómo es que estaba ahí, tal. Digo, no, bueno, es que he hecho la matrícula. Bueno, pero además es que los que mentimos a veces nos metemos en unos berenjenales tremendos. De los cuales no podemos salir, porque dices, recula, ¿no? Vea la verdad, siempre es más fácil, ¿no? Y que además igual hubiese sido mucho más, ¿no? Efectivo. Sí. Pero no, yo ya la matrícula, entonces ahí me pidieron los datos, te ayudamos, si hay un problema en esto, no tienes número de estudiante. Bueno, la lié mucho, hice como una preinscripción, ven mañana que entonces te daremos, claro, me vi obligada a ir al día siguiente, bueno, madre mía. Todo se lió mucho. Y claro, luego ya me hice amiga del bibliotecario que era un chico jovencita, que claro, me veía escribir. Además, yo iba a la biblioteca y ya que estaba me ponía a retocar fotos también en el portátil. Claro, ya que estás allí. Tenía que entregar una cosa y yo iba a escribir, pero en realidad luego era, ¿no? Y él, pero ¿qué estás haciendo? ¿No? Como diciendo, esto con los algoritmos no tiene... Matrices no tiene pinta. Oye, no, porque además toda imagen es una combinación de números. ¿Dónde te has Bueno, de parte del tipo, cuando me dice, ¿pero dónde te has matriculado? Porque yo le dije que eran solo 2 asignaturas. Yeah. Y entonces, cuando me hizo la pregunta, a mirar los libros que tenía por arriba de su cabeza y le dije dos cositas. Bueno, normal. Pero bueno, ahí estuve como 2 o 3 meses. Bueno. Oye, buena experiencia. Me ha recordado eso que has dicho de que ibas diciendo los libros detrás a la película de los sospechosos habituales, que el protagonista se va inventando la historia por las fotos y todo que ve. Bueno, o como el de 8 apellidos vascos, que dice, ¿cuáles son tus apellidos? Y empieza Igartiburu, Arguiñano, y empieza a decir los de los vascos. Todos los famosos vascos. No, pero las bibliotecas, de verdad, lugar maravilloso. A mí me pasa que yo nunca he podido estudiar en una biblioteca. A mí me gustan mucho los libros y soy mucho de librerías y de bibliotecas también para curiosear. Pero a mí, yo cuando era estudiante, yo tenía compañeras y compañeros que estudiaban en la biblioteca porque de hecho solo podían estudiar en la biblioteca. Yo fui una vez a hacer un intento y yo nunca he podido, porque yo necesito estar sola. O sea, no soy capaz de aislarme del todo. Entonces, si tengo gente alrededor, aunque estén callados y no sé qué, a mí ya el mínimo movimiento ya me distrae. Entonces, yo admiro mucho a la gente que se concentra precisamente cuando está en una biblioteca, porque yo soy incapaz de hacerlo. Yo me muevo mucho, entonces, por no molestar a gente que quiere ir como tú sola, que no, yo no voy. Yo es que me pasa al revés, necesito ruidito, voy mucho a cafés, pero claro, en los cafés me pasa que entonces, claro, hay esas señoras maravillosas con esas vidas
y entonces pongo la oreja. Y ya te vas. Claro. Y ya la mente se te va. Porque como tú bien dices además en el libro, no solo hay que tener referencias fotográficas, hay que estar con los ojos de mirar todo el rato, porque no sabes incluso de esa conversación que escuches a dos señoras tomándose el café, que te venga a ti una historia para montar un board o lo que sea, ¿no? O sea, hablando de historias, que a mí una de las cosas que me gustan de este ensayo de Leila, aparte de cómo está escrito, esta forma tan directa que ya se lo hemos dicho antes. Además te echas unas risas, ¿eh? Sí, eso. Que también que parece que te lo está contando una amiga y se lee. La verdad es que se lee, yo me lo leí en una sentada y me reí mucho. Yo no me suelo reír mucho con los libros. No es que no me haga gracia y tal, pero provocarme la risa, que me ría es complicado. Y con este me ha pasado un par de veces. Yo estaba pensando, lo que has dicho del retoque antes de pasada, que yo quería volver ahí, que todo el tiempo que ganamos con el digital, que el digital nos da la sensación, porque luego no es real, pero de que haces todo mucho más rápido y que es todo mucho más inmediato, luego ese tiempo lo perdemos de una manera escandalosa, diría yo, cuando empezamos a retocar las fotos, porque el retoque de las fotos pasa, a mí me suele pasar mucho con el retoque de los textos, que es un nunca acabar, porque siempre ves cosas que puedes cambiar. Y luego tienes, y a veces nos pasamos de frenada, y por eso a veces se ven las cosas que se ven en cuanto a excesos de retoques y tal. Hay una anécdota que cuentas que es muy, muy cortita, pero a mí me ha hecho mucha gracia con una imagen de Fernando Alonso. Por favor, Sí, cuenta eso. Bueno, era una portada del País Semanal con Fernando Alonso que, bueno, no personaje fácil, pues como muchos deportistas tienen muy poco tiempo. No les gusta especialmente. Y que se caracteriza, voy a hacer un inciso, por tener un cuello enorme. Digo, por si la gente no tiene anchísimo, quiero decir. Yo que no me entero mucho, pero se ve que la Fórmula 1, claro, desarrolla... Sí. Es típico de los pilotos, ¿eh? No es que Fernando Alonso tenga... No, es que es No, pero yo ya, incluso fotografiándole, pensé, ostras, es que es como... sí, es como un bloque. Triángulo. Sí. Como Pues no nos va a escuchar. Vamos a retocar. Yo esa semana tenía mucho trabajo, entonces delegué bastante en el retocador y se vino muy arriba, licuando aquel cuello, como buscando. Claro, es un retocador que normalmente hacía moda, ¿no? Cosa. Mira, yo estaba además volando un vuelo largo y entonces no pude ver la última versión de retoque. Sí. Yo, bueno, llegué a la ciudad donde estaba en el hotel, abrí el ordenador, vi que ya habían entregado una cosa que era Audrey Hepburn, realmente era un cisne aquello, una bailarina. Digo, bueno, ya no dormí en toda la noche porque ya digo, bueno, normal. Alguien, por favor, que diga algo. Claro. Y no dijeron, ¿no? No dijeron nada. No dije, bueno, yo eso, no dormí con la paranoia, digo, verás mañana, ¿no? Entonces me levanté y, bueno, aquello pasó sin pena ni gloria. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque hay una, esta saturación visual bastante importante, ¿no? Y quizás un fotógrafo se dio cuenta, quizás alguien, ¿no? O alguien que tiene asimilado muy la imagen. Pero luego, a ver, ¿cuántas portadas han salido que a veces faltaba una pierna? No sé si... o un brazo, lo que sea. Un brazo, o otro que le salía otro brazo y sigue ocurriendo. Pero estamos asimilando demasiado ya el retoque hasta el punto de dejar pasar detalles como eso. Sí, muy loco, muy loco. Yo creo que, primero que además, cuando uno está retocando, igual que cuando estás escribiendo, te tienes que alejar. O sea, en cualquier proceso creativo, y en esto hablo mucho en el libro, otra virtud del analógico son las pausas y la discontinuidad temporal. En cualquier proceso creativo, tú tienes que alejarte y luego volver, ¿no? Y con una imagen es muy importante, un bodegón. O sea, yo me tengo que ir, y al cabo de 2 horas lo vuelvo a ver, porque si no, integramos errores o cosas que no son intencionadas, ¿no? Sí, porque también el ojo homogeneiza, esto es más de psicología de la visión y todo eso, pero el ojo homogeneiza todo, busca homogeneizar todo y entonces dejas de ver esos detalles que deberías de ver y los que deberías de fijarte. Yo, siguiendo un poco con esos momentos del libro, que están muy graciosos, luego también vamos a hablar de cosas serias, pero es que hay cosas... A mí me han parecido
Me han parecido mundiales. Bueno, y sobre todo vamos a animar a que la gente lo compre, porque, bueno, yo te he de decir que yo trabajo en una librería y a raíz de que aquí la compañera Vivi hizo el vídeo de Tu Esto, llamadas de teléfono. Claro, hay mucha gente que no sabe que estoy trabajando yo en la librería. Y no saben que es ella. Y no saben que soy yo, la del otro lado. Y de repente, no, mira, es que le sigo a una chica que se llama Leire y el primero que llamó, claro, yo lo entendí nísperos en lugar de disparos. Y me vino melocotones helados de Espido Freire. Fíjate a dónde se fue. O sea, claro, como mi cabeza funciona, como dices tú, ¿no? Arborescente. Sí, Salen mil temas, ¿no? Y le digo, perdona, ¿me puedes repetir el título? Y me dice, ¿disparos? Y digo, disparos contados. Digo, sí. Y me dice, ¿conoces a Leire? Le digo, sí. Un poco. Y me dice, pero ¿tú de qué le conoces? ¿Tú quién eres? Y le digo, bueno, no sé si escuchas el podcast del Espejo de Viviani y Francesco. Y dice, pero por supuesto, así, súper solemne. Y le digo, bueno, pues yo soy la otra mitad. Digo, yo soy Ima Barrio. Y me dice, ¡ay, Ima, pero qué ilusión! Porque resulta que era alumno de la escuela en la que yo estuve trabajando, en el CFC de Bilbao. Muy pequeño. Y de repente fue como, mira qué cosa más bonita, que además esto ha sido la semana pasada. Sí, Digo, vamos a grabar la semana que viene. Tú has sido la culpable de que yo me reencuentre con el otro, de que haya comprado este libro. Bueno, o sea, de hecho, en la publicación que hice yo en Instagram, y veo que tú has seguido los comentarios que ha hecho la gente, un montón de gente preguntaba dónde comprar el libro, o sea, cosa que a mí me encanta. Además es un libro muy cómodo de llevar. Yo que soy muy fan. En el bolso, no pesa, Bueno, es pequeñito, ¿no? La letra no es minúscula. Esto para viajes de avión, para metro, para bus, para todo. ¿Te toca esperar de pies? No, pues pero ahí también, y no por peloteo, pero ahí también, ostras, hacéis una labor, ¿no? Porque la gente luego agradece necesita, ¿no? Y yo de hecho lo hago por eso, porque yo también, a mí me gusta mucho leer, no solo sobre fotografía, bueno, y a Inma también, y yo sigo a gente también que recomienda novelas que han leído, y a mí me ayuda un montón, porque, joder, es tanta la oferta, mira, que no llegas a todo. Voy a parafrasear una cosa que ella dice en el libro, que habla de que la formación, la enseñanza que tú pensabas que era como la ballena varada de los fotógrafos, ¿no? Y que lo has descubierto y que te encanta. Y una cosa que tú dices es un acto muy generoso y a la vez egoísta. Pues eso también es para nosotras, porque nosotras ha sido la excusa de juntarnos de una manera súper naif, porque claro, pues cerró la escuela, dejábamos de vernos, yo en paro, ella de baja, y pues con la tontería hemos seguido, ¿no? Pero lo que recibimos... yo creo que, o sea, no somos conscientes de lo que damos, pero sí de lo que recibimos, ¿no? Entonces claro, y es como un retorno bestial. Eso es. Es muy, muy agradecido realmente, ¿no? Sí, y que lo hacemos además por gusto, digo, sí. Al final esto como no nos da dinero, nos da otras cosas y nos da eso que a nosotras nos causa mucha satisfacción al final. Y lo de la ballena varada realmente es que además ahora, el otro día justo me comentaba un amigo, ¿no? Que lo he propuesto yo para que hable en mi posgrado y le ha encantado, ¿no? Y él me decía, hostia, sí, yo tenía cierto... Y es verdad que antiguamente, ¿no? Ser profe, si eras fotógrafo, era como, bueno, este está ya de bajona, ¿no? Ya. Es al revés, o sea, está ya de retirada. Para ser profe tienes que estar en activo, tiene constante validación por parte de las nuevas generaciones, claro. ¿No? O sea, es un poco al revés. Porque encima también hoy en día cambian muchísimo las cosas a muchísima velocidad. Entonces tampoco, antes porque a mí también yo he sufrido el típico profesor de universidad que te venía con los apuntes amarillentos que los leía todos los años en clase. Y era lo mismo ese año que 15 años atrás. Eso siempre ha estado mal, pero es que hoy en día sería todavía mucho peor. Tal y como están las cosas. No, sería inviable porque además... Alguno queda, me han dicho, algunos que entran de becarios en la redacción, yo a veces me asusto porque yo pienso que hay cosas que están superadas y luego no. Pero... Sí, en esto yo soy muy, no punky, pero sí que poco flexible. Sí, es que yo creo además que, y está bien, pero yo sí que noto, comparando por ejemplo con mi generación, cuando estábamos en la universidad, me siento viejísima diciendo esto, pero es que es así, que los alumnos de hoy en día sí son más, no sé si más exigentes, pero sí que verbalizan más esa exigencia. Nosotros igual pensábamos además, que aquello era una mierda, pero allí nadie decía nada, ¿eh? Sí. Además ahora hay una cosa, bueno, y también en esto soy un poco crítica. Hay un punto a veces como si fueran clientes, ¿no? Esto también es un poco perverso. Y no es así. Tener cuidado ahí, porque no son clientes, son alumnos, ¿vale? Eso es, que es muy diferente.
No, entonces diferente. hay que también, bueno, es un tema de poder, ¿eh? Tú tienes también hay que marcar y decir, no, bueno, a ver, yo os doy todo, pero cuidado también Sí. con... o sea, está bien que sean exigentes, pero no desde el punto de vista de un cliente, sino de un No, estudiante. no, 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 También no. hay que, digamos, se tiene que mantener la humildad también por parte de Sí. Eso es, todos. eso es. Otro momento, yo sigo con mis momentos, Leila, de momentos de Sí. disfrute con tu libro. Hay una, es que yo me lo imaginaba ya en plan, en una película. Hay una reunión con unos directivos de la ONCE, que eso yo no me lo, es que lo tuve que leer 2 veces porque no me lo Porque podía creer. estás... Esto, bueno, a ver, fue lo surreal, se presentaba una propuesta de campaña para la ONCE que además son campañas importantes, ¿no? A lo largo de la historia han sido como los spots de la ONCE, ¿no? Ahora quizás Sí, ya el spot no tiene el peso que tenía antes, no, ahora también son las micro piezas de redes, es sí. diferente, pero y en esa reunión sí se proyectó como el cliente eran todos invidentes, ¿vale? Eran 4 personas, las 4 eran invidentes, se proyectó la presentación como siempre, ¿no? Con la típica reunión de vasos de agua en la mesa, Sí. todo. Y yo no daba crédito, yo estaba callada porque en ese momento yo no tenía que hablar, sino acompañar al equipo creativo, pero claro, no entendía nada. Fueron las secretarias que les susurraron todo lo que allí se había proyectado y en realidad las que tomaron, en cierta manera, una decisión, porque según el feedback que ellas daban, pues, pero bueno, fue muy surreal. Ahora, en Publi es una cosa bastante habitual, situaciones surreales todo el Sí. rato, porque... Claro, luego yo antes era muy crítica, ahora también puedo entender más a los clientes, ¿no? Tú ahí, yo Mm. qué sé, tú como cliente estás poniendo mucho dinero en juego, hay miedos, hay cosas que no tienes por qué saber, ¿no? Que a lo mejor todos los que estamos en el equipo creativo dominamos mucho y tal, pero a veces ellos no saben. Ahí también hay un tema de educación por nuestra parte, ¿no? Ujú. Sí, Cada vez saben más, también te lo digo, pero situaciones muy locas. sí. Muy Pues ahí locas. tienes un segundo ensayo. ¿Cómo Joder. afrontar una campaña publicitaria y no morir en el intento o algo O sea, así? clientes que han mandado por WhatsApp lo que yo estaba haciendo a sus hijos de 5 y 6 años para ver qué les estaba pareciendo, ¿En N. serio? Sí, ¿eh? muy a menudo. A ver, Ostras. porque claro, en sus cabezas, sus hijos son como mente fresca, ¿no? A lo mejor Sí. a ver qué feedback, solo para probar, ¿no? Como un Mm. focus group, pero por un WhatsApp con 5 años, ¿no? Sí. Qué Digo, bueno, no fuerte. sé si vamos a relativizar un poco No, este además cuando se habla de... Es que, claro, Vaya tema, ¿eh? Me he quedado un es que poco loca. cuando se habla de creatividad, una de las cosas que se suele decir, yo las cosas que he leído y así, es que cuando quieres ser creativo tienes que ser un poco niño, ¿no? En el sentido de que Sí, tienes que estar libre de eso es influencias y tienes que así. tener esa frescura. Y yo creo que a veces eso, como siempre pasa, lo llevamos al extremo. Eso no quiere Un decir que poco un el niño... extremo. Bueno, y que no hay quiere gente decir que se cree que que... sus hijos con Sí, perdón mean oro y sí, cagan rosa. pero Es un poco eso todo no y quiero toda. decir, no quiere decir que un niño de 5 años tenga que dar el sí a una campaña, Qué pero, o sea, pero fuerte. hay gente que se lo toma así, ¿eh? Bueno, son como ideas. Lo que te digo del focus group es una cosa que yo nunca he creído en eso, ¿no? Ya. Eh, Mm. es como lo de no sé, como un juicio por parte de unos supuestamente preceptores, pero es muy delicado. Yo creo que Mm. tendríamos que nuevamente, recuperando lo que digo de confiar en el fotógrafo, confiar en los creativos, que son los que saben. O sea, en general, creo que es un mundo en el que deberíamos, bueno, depositar la confianza. Él es el profesional, él sabe, igual que al dentista tú le dices, oye, tú eres el profesional, haz lo que Lo que tengas que hacer. pasa, Oye, Leila, ¿a ti te ha pasado alguna vez? Perdona, es que ahora sí. estoy pensando. Que alguien te haya querido contratar porque en la foto aparezca tu nombre y te esté todo el rato limitando lo que tú tenías en mente. Bueno, no sé si tanto por mi nombre, alguna vez, a ver, es que las razones por las que alguien te llama a ti y no a otra persona son muy curiosas, ¿eh? Tampoco me acaba de gustar cuando me llaman por el mero hecho de ser mujer, ¿no? Y me Ah, dicen, bueno, bueno, claro. Uf, yo con eso tengo tu unos mirada problemas. femenina, ¿no? Y yo pienso, bueno, es que yo no, o sea, ¿por qué mirada femenina? O sea, Ya.
No, y que yo no vengo aquí a cubrir una cuota, o sea, porque a veces es Claro, eso. esto es un poco delicado, ¿no? Mm, A ver, depende de qué situación, sí. ¿no? Sí. Creo que puede ser, a veces me han llamado para los retratados, pues hace falta, pues quizás mucha empatía, mucha delicadeza, mucha mano, tal, y puede ser que, oye, a lo mejor se vayan a sentir más cómodos con una fotógrafa, esto puede ocurrir, Sí, pero eso es lícito, y es Sí. normal, vamos. sí, cuando te llaman por la mirada femenina, ahí ya me pongo un poco Mm. más A mí nerviosa. también. Sí. Sí que es verdad además Eh, que en esos casos, me imagino que te habrá pasado porque yo les he escuchado a algunas fotógrafas y fotógrafos también hablar de esto, que te llamen por tu nombre o por el tipo de fotos que haces, pero luego resulta que lo que te están pidiendo es una cosa que no es lo que sueles hacer tú, que quieren no, hacer las esto, fotos mira, que hace Menganito, otro, ¿no? sí. No, pero esto también es una constante. Es decir, lo ideal, ¿no? El escenario ideal es tú tener un sello de autor y que alguien te llame para que ejecutes justamente ese mismo lenguaje, ese mismo criterio, ¿no? Ocurre muy a menudo que sí, llaman a alguien, ok, pero la referencia es esta, ¿no? Y yo a veces pienso, bueno, si es que el día y la noche, ¿no? Claro. Sí, esto ocurre a menudo, ¿no? Sí. Pero bueno, a ver, a veces si la referencia es maravillosa, pues viva. Pero Hombre, claro, sí, cuando no sí, tiene sí. que ver contigo, o sea, tiene que haber siempre coherencia. Es decir, Sí. eh, y además cuando os fijáis en fotógrafos que destacan y que realmente son únicos, es porque su perfil, es decir, Martín Parr, por ejemplo, para lo que hace Martín Parr, fíjate cómo es él, ¿no? Fíjate Sí. lo entrañable que es, lo poco invasivo, lo respetuoso, lo educado. A Bueno, te lo pesar de tener un humor muy ácido, pero es que es muy inglés sí, y lo sabe hacer muy sí, bien, pero tiene que ver también con su con esencia, su con su forma de manera ser. de entenderla, ¿no? Y lo mismo otro fotógrafo diametralmente opuesto, ¿no? Siempre suele haber en los trabajos así realmente importantes, suele haber coherencia entre vida y Sí. personalidad y obra, ¿no? Y Después cuando lo no hablamos es, en el queda, libro. Sí. además, cuando no es, queda muy impostado y se suele notar. Además, Sí. cuando alguien está haciendo pues algo que no es suyo. Por cierto, que Martín Parra a ti te fotografió, Ay, sí, sí, sí. Leila. Bueno, Leila puede decir que a ella le hizo una foto, además, para una campaña, el un grandísimo Martín chocolate, Parra. Y encima Cadbury. de Cadbury. chocolates. Los Bueno, a mí no me puede gustar más el chocolate. No, fue una cosa realmente, mira que no soy muy cósmica yo y de ver señales en el universo, pero claro, hay veces que las señales son tan grandes que dices, bueno, no sé, no sé. Yo venía con mi pareja de ver una expo de Martín Parr. O sea, es que eso es lo. Anda. Y además, bueno, con la mala suerte que tuvimos una experiencia, bueno, nos robaron todo el dinero, es una historia muy larga de explicar, nos robaron todo el dinero del viaje, ¿no? Y pues estábamos broke, estábamos sin un chavo, deambulando, pasamos por el Barbican Center, que también me gusta mucho en Londres ese lugar, siempre las expos maravillosas. O sea, yo iba con la mochila, en la mochila el catálogo de Martin Parr, después fuimos a Barbican Center y después deambulando por Old Street, por todo ese barrio. Y ahí fue cuando nos paró la jefa de producción de la campaña que estaban ejecutando con Martin Parr en ese preciso momento. Estaba ocurriendo que eran unos modelos, habían hecho un casting, se tenían que besar en el parque, mientras al sol de 12 del mediodía el chocolate se derretía, ¿no? Por aquella pasión. Bueno, y Martín Parr como que aquello no le estaba gustando y tal, y le propuso a la de producción, oye, busquemos una pareja de verdad, una pareja real, que se besen, ¿no? Y que no esté peleada, porque claro, bueno, entonces que ¿Qué no puede estén pasar? rompiendo en ese momento. Bueno, total, nos pararon y nos propusieron y yo pensé, aquí hay una cámara oculta, Ya. esto no puede ocurrir, porque además, claro, encima no nos pagaban mal, era un poco como para Era todo perfecto y encima el karma, ¿no? chocolate. Me robaron, bueno, todo era perfecto, sí. Y fue realmente, bueno, verlo trabajar fue increíble, porque es Oye, que es tal cual, o sea, con la cámara sin nada, cero pijada, con charter pegado el flash de cámara, porque se Fíjate. salía y se lo aguantaba con el charter.
pero a la vez 300.000 personas detrás de agencia, ¿no? Opinando, tal. Y bueno, solo tenéis que besaros, ¿no? Pues nada, nos sentamos ahí en el césped, ¿no? Y venía la estilista, la maquilladora, y él, no los vistáis, dejadlos así, todo bien. ¿Cómo todo están? claro. Porque realmente él, cuando acepta una publi, yo creo que le supera toda esa cosa compleja Es que tiene pinta de que ese rollo no le vaya mucho. No le va, o sea, entonces piensa, ¿queréis mi estilo? Pues hagámoslo documental, ¿no? Claro. Y así fue, estuvimos un rato y él disparando casi sin hablar, todo, bueno, fue increíble. ¿Y esa te campaña firmó el salió? catálogo? Ay, perdona. Sí, esa campaña salió, yo tengo fotos que me mandaban amigos. Porque salió por toda Inglaterra, era una campaña solamente para Inglaterra de Cadbury y en el metro, Office. Qué bueno, vaya. eso es buenísimo. Qué Lo que gracia. pasa es que luego la googleo y no la encuentro. Tengo la foto, Sí. pero claro, obviamente en la web de Magnum no está. Es una pena. Es una pena. Pero bueno, os la puedo mandar. Tengo Es que la... tenemos curiosidad. Que decía Inma que a ver si te firmó Sí, el que si te catálogo. firmó el o algo. catálogo. No, me dio Ah. vergüenza. Yo Ya, tengo mucho pudor porque no tengo nada nunca firmado, porque a veces retrato celebrities y me da pudor. Ya. Porque no porque, a ver, no soy especialmente mitómana, pero me parece que molesto, no sé, nunca he pedido un autógrafo en mi vida. Ya, ese punto fan suele ser un poco... Sí, yo cada vez me lanzo más, Sí. yo soy muy tímida, pero al final digo, mira, si lo quieres, te lo tienes que currar y ya está. Y además alguien como él tan afable, si es que... Ya, hombre, si me dices que es un borde y tal, dices, pues mira, paso, porque no me merece la pena, pero sí, es verdad que alguien como Martín Parra, aunque sea solo usarlo como excusa también para ir donde él y charlar, yo que sé, 2 frases, tampoco hace falta que lo acribilles a nada, pero... No, pero es tener un momentito con él. Sí, eso es. ¿Qué te iba a decir? Hablabas ahora de retratar y tú eres fotógrafa de moda, también fotógrafa editorial, sobre todo trabajas por encargo, has retratado a mucha gente conocida y yo te quería preguntar un poco por esa relación que tienes tú cuando haces un retrato. Hace poco te veía en redes y te comenté la anécdota de la sonrisa de Mona Lisa, que tú la usas mucho. ¿Cómo es esa relación con los retratados? Claro, también depende un poco cómo sea la persona a la que tú fotografías. Claro, si tiene mucha, claro. me imagino que se notará mucho si esa persona está muy acostumbrada a que le hagan fotos o no, ¿no? ¿Cómo vives tú ese momento de retrato? Bueno, yo, claro, ahora ya lo tengo tan... No mecanizado, que es feo, ¿no? Pero sí interiorizado, pues una manera de hacer que realmente es que para nada es única, porque yo he visto fotógrafos a los que admiro muchísimo trabajar haciendo retratos sin hablar. Yo no lo entiendo cómo lo hacen, porque para mí es imposible. O sea, yo necesito establecer un diálogo. Bueno, o sea, es que lo hago también con la intención de que la persona esté cómoda, ¿no? Porque en principio, cuanto más cómodo, pues mejor para todos. Es un poco lo que decíamos de no pasarlo mal, ¿no? Que el otro no lo pase mal. Qué cosa que es muy difícil, porque, a ver, que te retraten, y ahí me incluyo, es un poquito... Yo siempre digo, a mí me resulta invasivo tener una cámara delante. Me cohíbe mucho a mí, por ejemplo. A todo el mundo, a todo el mundo. Entonces, bueno, obviamente con actores, modelos, todo esto, pues, músicos, bueno, pues todo muy fácil porque lo tienen muy integrado. Pero luego también para el país he retratado mucha gente desconocida que era su primera vez siendo retratado. Y bueno, es hablar, tal, o sea, al final comunicar que va a ir todo muy bien, o sea, que no es una inyección ¿no? Que no es una vacuna. No, y ser un poco empático también y receptivo, ¿no? A la persona que tienes delante. No solo receptivo con la cámara, digo receptivo como persona, ¿no? Totalmente. Es un tema que sale naturalmente, o sea, intentar ser lo más empático posible. Ahora bien, también la pregunta ¿es necesario hacer esto para tener un buen retrato? No. Esto lo haces por la persona, porque la persona cabreada, y yo tengo algún retrato así de persona muy complicada cabreado y fotón igual, puede ser un fotón igual, ¿sabes? Claro. O gente como, no lo sé, fotógrafos que trabajaban desde la tensión el retrato, ¿no? Y grandes...
Es que yo tengo un ejemplo para ponerte, Leila, por eso te he sacado este tema, aparte de para que cuentes lo de la sonrisa de Mona Lisa, porque uno de esos fotógrafos que tensionaba, bueno, siempre hablan de Diane Arbus y su forma de retratar, que hubo mucha gente que se metió con ella, pero no voy por Diane Arbus, voy por Richard Avedon. Richard Avedon tensionaba un poco a la gente. Hay una anécdota que yo escribí un post en el blog que a mí me llamó mucho la atención de cuando Richard Avedon fotografía a los duques de Windsor, a Eduardo se llamaba, ¿no? Y Wallis Simpson, creo que eran el que renunció al trono de Inglaterra por el amor de una mujer americana divorciada y todo el lío aquel, ¿no? Pues Richard Avedon les tuvo que hacer una foto y claro, decía que yo me leí en una biografía suya que claro, era gente que estaba muy acostumbrada a que le hicieran fotos y que además tener esa pose regia que es como muy cuadriculada y que entonces eso no daba mucho juego y él no quería siempre hacer, bien. Eso es, y él no quería hacer ese tipo de fotografía porque ya les habían hecho 20.000 fotos. Entonces lo que hizo, él sabía que, y es muy puñetero, él sabía que les gustaban mucho los perros. A los dos. Entonces, cuando llegaron al estudio y él estaba ya preparando la cámara y tal, y no sé qué, y estaba haciendo ya como algunas pruebas de luz y tal, de repente dejó caer un comentario y dijo que según él iba hacia el estudio, había visto como un taxi atropellaba y mataba a un perro. Y entonces el gesto que los dos, la paranoia. Y pues la foto es buenísima. Y luego fue la foto que se hizo famosa de esa pareja hecha por Richard Avedon. Y luego cuando le criticaron bastante a Richard Avedon por aquella foto, sobre todo pues en Inglaterra, de cómo haces esa foto de estos dos y no sé qué, con esos gestos, porque decían que si ella parecía un sapo, bueno, pues que ella tiene un gesto. Ella tiene un gesto tremendo. Pero él decía que claro, a ellos luego después también les criticaron mucho a ellos, a la pareja, porque decían que, bueno, que si tenían conexiones con el nazismo, porque tenían amistades que estaban bastante ligadas al tema. O sea, que había también a lo mejor un... Sí, y entonces él, que era de origen judío, dijo que les había hecho esa foto porque tenía la sensación de que amaban más a los perros que a los judíos. Esa fue la respuesta de Richard Avedon. Ahí es donde se subyace... que es un poco tiempo, pero es el momento de poder sobre el retratado, ¿no? Un poco. Claro. Claro. Siempre es que un retrato puede ser también un momento de tensión. Claro. Porque el que también ponía a veces en jaque era Platón, que a mí no es un fotógrafo que me guste mucho, pero realmente tiene buenos retratos a políticos. Y él buscaba también ese momento de sacar al villano, ¿no? Bueno, es un retrato de Putin o de Trump, o de pues, todas esas mentes narcisistas, ¿no? Todo eso fotográficamente es muy golo. Muy caricaturizables a través de un retrato. Esas personalidades que tienen esa vertiente un tanto extrema. Eso de la venganza es un plato que se sirve frío, también puede ser un plato que se sirva en forma de retrato. Exacto. Sí, un retrato puede ser una venganza. Mira qué titular más bonito. Sí, hombre, total. Sí. Pues estaba pensando yo ahora, porque yo he redescubierto, claro, por nombres y demás, a veces se nos escapa, ¿no? Bueno, yo para que la gente lo lea, pero ella cuenta cómo descubre, cómo se engancha un poquito también a ver durante muchas horas revistas en un kiosco en Copacabana. Y aquí lo dejo para que la gente se... No vamos a desentrañar todo el Pero libro. Esto viene a raíz de lo que has dicho y de descubrir al fotógrafo Richard Bernstein, que yo no sabía, pero era el de las portadas de interview súper famosas de estas así. Y claro, digo, ojo, icónicas. Y he dicho, ¡ay! Fíjate tú qué manera de saber ahora quién es el fotógrafo, no sé qué, enredado. Bueno, me he hecho una carpetita yo ahí para tenerlo de referencia y de repente he visualizado a Trump, o sea, en un retrato de esos. Es que le pega todo, porque es como súper colorín chiquit, pero que es que tiene... Trump se convertirá... Es que Trump es ya una parodia de sí mismo. Sí. Aparte, bueno, luego tiene mucho peligro porque tiene mucho poder y todos sabemos, ¿no? Hombre, hablamos de la jocosidad, si no nos cortamos las venas. No, pero digo que estéticamente y en formas es una parodia de sí mismo. Yo creo que cada vez más, y eso les pasa a muchos personajes extremos. Bueno, el otro día ha habido una foto, ahora no me acuerdo dónde ha sido, que está Netanyahu hablando por teléfono y Trump le está sujetando lo que es el aparato del teléfono. Bueno, y es como... esto es muy, muy interesante. Fíjate, el otro día en una charla hablé mucho de la línea editorial de del Liberación, el diario francés, y lo maravillosas que son sus portadas, ¿no? Juegan mucho a esto que tú estás describiendo, ¿no? Al final la fotografía es semiótica.
Y comunicamos tanto con los símbolos y a nivel documental se busca tanto lo simbólico, ¿no? Y los políticos es que te lo ponen a huevo, además. Sí. Pero hablaba mucho de las portadas de Liberación porque realmente es muy difícil hacer una portada disruptiva, diferente. Ahí rescato, y vosotras seguro que también tenéis mucha cultura de esto, la figura del editor fotográfico. Una Súper figura necesaria y cada tristemente vez menos habitual, además. menos. Bueno, es que está desapareciendo. Sí, sí. Es una pena porque realmente la figura del editor fotográfico es tan importante en una publicación, sea digital, sea en papel, o sea, porque son los que hilan fino a este nivel, ¿no? Y eso hace muchos años ya encima que se está diluyendo y se está dejando en manos de los propios fotógrafos e incluso a veces de los periodistas. Y Claro, yo soy periodista y no, ya te no digo por nada, sino que porque nosotros, no hay mensaje. los periodistas, no tenemos formación para eso, ¿eh? O sea, eso alguien puede tener más ojo que otro, pero no eres editor gráfico. Punto. Bueno, es una formación Pelota. diferente, claro. Exacto. Claro. En eso tampoco podrá suplirnos, y aquí voy a hacer yo de periodista y a hilar un poco con otra cosa que tú citas, que es eso tampoco de momento, y creo que en muchísimo tiempo tampoco podrá suplirlo la inteligencia artificial, porque tú dices muy acertadamente en este ensayo que para ser creativo, y esto no es nuevo, o sea, esto no lo hemos inventado ahora que nos hemos encontrado con la inteligencia artificial, esto ha sido así siempre, yo diría desde el comienzo de los tiempos, hace falta intuición y emoción, y eso la inteligencia artificial falla tanto que no lo tiene, y mientras eso siga siendo algo humano, seguiremos estando un poco por encima de la inteligencia artificial, ¿no, Leila? Porque las cosas que vemos hoy de inteligencia artificial canta mucho. Sí, a ver, es que este melón es delicado. Es realmente. un gran melón. No podemos negarlo porque es un, bueno, ha sido una revolución, ¿no? La que ha ocurrido con la inteligencia artificial. No va a desaparecer, va a crecer, de hecho, pero es muy importante quién hay detrás, ¿vale? Que nos alfabeticemos todos visualmente a la hora de enfrentarnos a ella. Y luego, bueno, sí, claro, yo hablo desde mi perspectiva personal, que es a mí promptear en un escritorio, pues me aburre más que salir con la cámara. Realmente es una experiencia, o sea, la inteligencia artificial me saca de la experiencia, que es lo que me conecta, ¿no?, con la fotografía. Pero si hablamos de la intuición, para mí es que la intuición aplicada, bueno, yo ya lo veo incluso a nivel vital, pero profesionalmente es tan importante. Si tú eres un compositor musical y es que la intuición, tú tienes que oír, ¿no?, a lo que estás haciendo y sentir, ¿no? Decir, hostia, yo creo que por aquí voy bien. Mira, aquí hay algo, aquí hay, ¿no? Y esa cosa que es intangible, aplicada a cualquier proceso creativo, es que siempre hemos estado atentos a ella, ¿no? Atentos a la intuición. Obviamente la inteligencia artificial ahí no llega, porque si no estarían saliendo hits musicales cada 5 minutos así, ¿no? Sería insoportable eso. No queremos más Sergio Ramos, por favor. Por eso, entonces, bueno, yo creo que por un lado yo no me opongo a ella, simplemente no conecto tanto con su lenguaje. Creo que se está haciendo, hay como dos tensiones. Por un lado, mucha cantidad de producto muy basura y de muy baja calidad en IA. Y luego hay otro colectivo de gente que, bueno, tiene la sensibilidad, la cultura, el bagaje para hacer cosas que dices, bueno, ostras, esto de repente, ¿no? Pero al margen de eso, la fotografía sí tiene que ver también, con cualquier proceso creativo, con la intuición. Yo creo que es algo que es inherente al hombre, sí, al humano, y creo que hay que seguir escuchándolo, ¿no? Y que es algo valiosísimo también. Yo creo que al final lo de la inteligencia artificial muchas veces nos pierde, y me incluyo porque al final todos tenemos ciertas tendencias, aunque no nos gusten, nos pierde las ganas de hacer las cosas rápido. Os quiero hacer una pregunta. Espera, que es que le quiero poner una... Es que hay una frase que ella cita de otra persona que a mí me ha encantado. Digo eso, que muchas veces la justificación del uso de la inteligencia artificial es la rapidez.
cómo acorta los tiempos en muchas cosas. Y tú citas a Tony Sellés con una frase que a mí me parece maravillosa, que yo ya me la voy a quedar para mí, porque es que encima es verdad, que dice: las prisas pasan, pero la mierda queda. Y es lo que decías tú, que hay muchas cosas... Además, él lo dice, bueno, Tony Sellés, que aquí que queda muy solemne en el libro, no me dejó poner mi suegro, pero es mi suegro. ¿Ah, sí? No me dejó, me dijo, mejor Tony Sellés, que es más solemne. Pero bueno, no, sí, porque él es muy buen diseñador Sí. pero es su frase de cabecera. Es maravillosa. Y es verdad, o sea, todo lo que hagamos, un poco volviendo al cuello de Fernando Alonso, cuando hay prisas, a ver, pasan cosas, ¿vale? Y él lo dice además en catalán: las presas pasan y la merda queda, ¿no? El catalán es muy escatológico, le gusta la palabra merda. Pero es así, es así. Entonces, obviamente, lo que tienes fácil y rápido, pues bueno, si no le pones tiempo y reflexión detrás y cuidado después, bueno, Es lo que es. y eso tiene que ver mucho, porque es verdad que ahora se están acortando cada vez más los tiempos de creación, ¿vale? Venimos de una época en la que había, ¿no? Una cosa que podías recorrer todo ¿no? Toda una parábola creativa. Después esto se ha ido acortando. Claro, con la IA ese proceso creativo son segundos, ¿vale? Entonces, si todo lo que hay detrás de esas prompts, pues, y lo mismo aplicado al chat GPT, hombre, al chat GPT, ¿quién no lo usa? O sea, lo usamos todos, obviamente. Sí. Pero antes de preguntar, piensa tú primero, Claro, ¿no? claro. Y volviendo a la intuición, decisiones que estamos delegando en el chat GPT, que se está utilizando incluso mucho en psicología como sustituto de un psicólogo, ¿no? Bueno, con a veces primero, consecuencias bastante catastróficas. Por eso, claro. Entonces, primero, no perdamos, no nos desconectemos tanto de nuestro cuerpo y de nuestra cabeza, ¿no? Y luego, como ayuda, como herramienta de ayuda, súper bien, ¿vale? Pero como un extra, porque si no, realmente vamos a... Sí, al final es convertirlo en un complemento y no en la herramienta en mayúsculas, ¿no? Siempre que te ayude a ti a centrarte más en tu proceso, igual incluso a explorar nuevas opciones que tú no te planteabas, todo eso va a ser siempre una suma. Y yo, por ejemplo, cosas que estamos bocetando en IA, porque realmente para un boceto, claro, es que práctico, ¿no? De todas maneras, fíjate, el otro día es que me llama mucho la atención el concepto de Internet muerto, que es, ¿no? Las imágenes sintéticas y los textos sintéticos y los posts sintéticos están siendo alimentados y likeados por bots también, con lo cual lo que se está creando, o gran parte de lo que se está ya creando en Internet y lo que se está consumiendo, ambos son bots. ¿Dónde queda el humano ahí? Ahí es Internet muerto, ¿no? Y es un tema da que mucho miedo. El otro día me fui a dormir con esta imagen, el Internet muerto, ¿no? ¡Oh, que madre! me daba... Digo, a lo mejor es una liberación y recuperamos nosotros, ¿no? El Internet muerto ahí y nosotros volvimos. Y el vivo a por otro relacionar. lado, ¿no? Vida y muerte, al final todo queda en eso. Sí. ¿Eh? ¿Me dejas hacer la pregunta? Sí. Gracias, compañera. Sí. Nada, es que se me ha ocurrido. ¿Vosotras creéis que la intuición se trabaja? ¿Creéis que todo el mundo tiene esa capacidad? Porque yo creo que hace falta mirar mucho alrededor, ¿no? Y vivir, tener experiencia de vivir. Yo creo que hay que alimentarla, la intuición. A ver, es que la intuición muchas veces tiene que ver con la experiencia. Claro, eso es. Claro. A veces lo llamamos intuición, otro lo llama inspiración. Sí, pero luego al final son cosas que tienen que ver con la lógica, en realidad, ¿vale? Que no son tan... O sea, es un tema de decir, lo que he vivido, pongo esto en contexto y algo me dice, ese algo no siempre es un ente... A veces es la propia experiencia, ¿no? Y yo creo que tiene que ver también mucho con la curiosidad. Yo me suelo fijar mucho en esas cosas y la gente que es curiosa suele ser gente muy intuitiva y es gente porque está siempre abierta y se fija
y tiene interés en las cosas y eso al final te nutre mucho y de ahí nace la intuición. La intuición aparece de repente. A veces parece que viene de la nada, pero si empiezas a escarbar un poco te das cuenta de que no, ¿eh? Total, total. Es ese algo que te dice que no es lo mismo que la inspiración, ¿eh? La inspiración, bueno, Es otra cosa, la inspiración es otra cosa. cosa. Eso es otro capítulo. Pero sí que la intuición de sentir que estás en el buen camino con algo, ¿no? Y al revés. Uh-huh. Yo hago mucho caso de la intuición para rechazar algunos proyectos. Claro. Pero claro, no es todo intuición, es No. barra, he estado en ese pueblo. Y no quiero volver. Ya lo he visitado. Voy a seguir de largo con el coche. Eso es. Estamos acabando ya, Leila. Hemos hecho más de 1 hora y seguiríamos hablando. Más la que llevamos off the record. Más la que vamos off the record. Y a ver la de después. Y a mí me gustaría un poco. Yo soy un poco mucho de cerrar el círculo. No sé si eso es una especie de talk o qué, pero. Está muy bien. Así como he empezado leyendo parte del principio del libro, hay un párrafo que es prácticamente el párrafo final, que a mí me parece precioso para cerrar esta entrevista, en el que dices, aquí hemos hablado de tantas cosas y nos hemos dejado otras tantas en el tintero. Aquí suele decir, y ahora dirá Leire que esto nos va a dar para otra entrevista y que por favor... Y que vendrás tú la segunda vez. Pero es que Estoy encantada. Siempre nos quedan cosas. Tú dices... Por este pueblo sí volverá a pasar. Por este pueblo esperemos que por el espejo de Vivian y Francesca sí que vuelva a pasar. Tú dices, no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que la fotografía seguirá siendo un espacio de libre expresión y de absoluto goce. Yo creo que eso es importante. Donde cada enfoque es válido y cada perspectiva única. Mientras la curiosidad me mueva y algo me emocione, seguiré haciendo fotos. Amén. Me encanta eso, Leila. Es tal cual. Es tal cual y yo creo que vosotros y vuestra comunidad diría algo parecido. Yo creo que sí. Que lo que nos hace amar la fotografía es lo que nos va a seguir moviendo y seguir emocionando y lo que hablabas de la curiosidad. Y no olvidar que también esto es vocacional, es decir, tiene que haber placer detrás, ¿no? Y el placer de fotografiar, yo creo que eso no te lo quita nadie, ¿no? Por muchos directivos y mucha gente que tengas ahí haciéndote ruido cuando estás trabajando. Leila Méndez, ha sido un gustazo tenerte aquí en el espejo, hablando de tantas cosas tan interesantes y sobre todo además, para este libro tan maravilloso. Le voy a hacer una confesión que le dije a Leire. Le digo, ¿sabes a quién me recuerda a Leila? Te lo habrán dicho millones de veces, pero eres una mezcla de dos grandes, ¿eh? De Verónica Forqué y de Ukalele. Ay, mira, hombre, me encanta. Pues eres así. A mí también me lo dijo, a mí Ima tiene mucho ojo para esas cosas y como me lo dijo, digo, joder, si es verdad. Sí, y fíjate. Pues mira, maravillosas las dos. Ukalele me encanta, me parece, jolín, bueno, lo que hizo. Me da cierta pena que las nuevas generaciones no la conozcan, no se acercan a ella, es un lenguaje que les es muy ajeno, pero seguramente volverá a ponerse, como dices, de moda, porque ya sabes que esto suele ser como cíclico, ¿eh? De repente los que ahora aparecen lo más, luego se quedan ahí detrás y empiezan a rescatar a gente que estaba más o menos abandonada. Y yo estoy segura de que Ukalele también tendrá su momento revival, porque lo tiene más que merecido. Total. Así que, pues eso, con Ukalele y estos parecidos notables, o no sé cómo decir, razonables. Terminamos, gracias, muchísimas gracias. Es una maravilla. Muy bien. Y que la gente compre el libro, que merece mucho la pena y además... Y es barato, es que hay que decirlo todo. Sí. O sea, no hay excusa, está muy bien, es bonito, te ríes, lo vuelvo a decir, y es interesante y dice cosas además que están muy en boga hoy en día. Así que disparos contados de Leila Méndez, nuevos cuadernos anagrama, para que esté todo el mundo contento de que digo todo. Y nosotras nos despedimos como siempre hasta el próximo episodio del Espejo de Vivian y Francesca. Agur. Agur.